poder saludarle de nueva cuenta en este espacio llamado a los investigadores médicos. Póngase muy cómodo y acompáñenos a conocer toda la información que tenemos preparada para usted con respecto al tema de las enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias en esta temporada. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos sobre enfermedades infecciosas. ¿Cómo podemos reconocer sus síntomas y cuándo es el momento de acudir al médico? También conocemos las distintas enfermedades infecciosas en la edad pediátrica y los beneficios del uso de Cevilat y Limtox para el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, y tal y como se lo habíamos mencionado, este programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca de esas enfermedades respiratorias en época de pandemia, porque hay que mencionar también estas enfermedades que se les está poniendo muy poca atención, y para ello vamos a hablar en el primer bloque con los doctores invitados del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalat, el doctor Vargas y la doctora Gabriela Miranda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Ellos me van a ayudar a explicar, nos van a definir cuáles son esas enfermedades que hay que ponerles mucha atención, las enfermedades infecciosas. Doctor Vargas, ¿nos puede dar una definición de cuáles son? Claro, hoy en día es importante conocer acerca de las enfermedades infecciosas, ya que a lo largo de estos años pues se han implementado nuevas terapias antimicrobianas e inmunoterapias, y en algún momento pues se pensó que esto iba a generar un control de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, pues hoy en día hemos visto que una gran cantidad de personas están infectadas en el mundo. Para definir la infección, pues nosotros la definimos como la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos de un huésped. Esto pues la evolución de esta va a depender de los factores propios del microorganismo, por ejemplo, la virulencia o patogenicidad que tengan, así como los factores del huésped, en este caso nosotros, con respecto al sistema inmunitario que tenga ante la presencia de dichos patógenos. Doctor Vargas, ¿pero qué son las causas o qué causan esas enfermedades infecciosas? Muy bien, las enfermedades infecciosas las podemos clasificar según el microorganismo infectante. Principalmente se conocen 3 patógenos que influyen en estas infecciones. Tenemos a los virus, las bacterias y los hongos. Actualmente, aunque hay un incremento de infecciones virales, no solo por la pandemia del COVID, sino por los cambios estacionales que estamos teniendo, hay un aumento de virus como lo es la influenza y virus de la gripe. Bueno, ya como lo mencionó el doctor, algo muy importante, ¿verdad? La diferencia de las causas de estas enfermedades. ¿Cuál es entonces la diferencia de las enfermedades causadas por virus y las causadas por bacterias? Como lo explicaba el doctor, la diferencia es el patógeno específico que está ocasionando, en este caso, una infección. Por ejemplo, están las bacterias, como ya lo había mencionado él, los virus y los hongos, que son 3 microorganismos más comunes que provocan infección y que son muy diferentes uno del otro, ¿verdad? Las bacterias se tratan, o las infecciones bacterianas se tratan de una forma totalmente distinta a las infecciones virales y a las infecciones por hongos, a las infecciones fúngicas. Los medicamentos que se utilizan en cada una de ellas es totalmente distinto. Estamos hablando que, por ejemplo, en las infecciones bacterianas, en su mayoría utilizamos algún tipo de antibiótico específico, depende de la bacteria que esté infectando en ese momento. Cuando hablamos de virus, a los virus no se les dan antibióticos, no tratamos un virus con antibiótico debido a que a la estructura del virus el antibiótico no le va a hacer nada. Lo que tratamos cuando tratamos una infección viral son los síntomas, es la sintomatología que ésta produce. Por ejemplo, el catarro, el resfriado común, estas patologías suelen dar fiebre. En estos casos son por virus y lo que tratamos es la fiebre, el dolor de cuerpo, ya sea con antipiréticos, con analgésicos, antiinflamatorios. Y cuando hablamos de las infecciones fúngicas o por hongos, estos las tratamos con medicamentos específicos para estas infecciones, y también hay una clasificación en cada uno de estos grupos. A los hongos hay distintos medicamentos
porque hay distintos tipos de hongos y se tiene que tratar dependiendo del tipo de hongo. Lo mismo sucede con las bacterias y con los virus, como ya les mencionábamos, normalmente los trabajamos únicamente sintomatológicamente. Bueno, ya que usted lo ha mencionado, doctora, las enfermedades respiratorias que usted mencionaba, la gripe, el catarro, ¿cuáles podría mencionar que son las más comunes y las más graves? Bueno, tenemos las infecciones respiratorias desde las virales comunes como un resfriado común, la gripe, tenemos la influenza, el nuevo pues que tenemos el COVID-19, ¿verdad? Que se manifiesta como una infección respiratoria, aunque puede abarcar muchos otros síntomas, incluso síntomas gastrointestinales. De estos, los más comunes son el resfriado común, la influenza, los que se tratan en la infancia y los que se tratan en la edad adulta. Regularmente en la primera infancia, antes de los 5 años, las infecciones van a ser a causa de virus. Luego se van desarrollando, después de esto, pues ya los adultos mayores desarrollan patologías también virales, infecciones respiratorias virales, pero estas suelen complicarse con alguna infección bacteriana. Por ejemplo, las faringoamigdalitis, que empiezan con una infección en la garganta, molestias en el tracto respiratorio superior, pero suelen complicarse con una infección bacteriana. Por lo tanto, en muchos adultos, la mayoría de los adultos, sí, para una infección de la garganta se les dan antibióticos, mientras que muchas mamás a veces se quejan porque llevan a sus niños también con molestias en la garganta y el pediatra no les deja antibiótico. Es porque las molestias o la infección en este momento para los niños comúnmente es por virus. Muy bien. Bueno, y surge una duda, doctor Vargas, acerca del diagnóstico. ¿Cómo es que ustedes realizan el diagnóstico para poder diferenciar las enfermedades entre sí? Muy bien, pues nosotros nos basamos principalmente en la clínica. La clínica de los pacientes es lo que nosotros nos va a orientar para el diagnóstico, ya que, como muy bien explicaba la doctora, se comportan de distinta manera. Los virus pues lo hacen de una manera más aguda y más autolimitante, que pueden mejorar incluso con el tiempo, y solo tratando sintomáticamente los síntomas que el paciente presente. En cambio, las bacterias, como bien lo mencionaba la doctora, pues ya requiere un tratamiento con el uso de antibióticos para que los síntomas mejoren, al igual que los hongos hay tratamientos específicos antifúngicos para controlar la infección. Sin embargo, pues hoy en día hay muchos virus que causan alteraciones en el sistema respiratorio que nos llegan a confundir. Existen herramientas que nos ayudan a nosotros para diagnosticar el microorganismo de la infección. Sin embargo, pues estos, por el tiempo o por las limitaciones a las pruebas, no tenemos muchas veces el diagnóstico del microorganismo causante. Sin embargo, pues los síntomas sí se pueden ir tratando adecuadamente con medicamentos, y con esto pues pueden resolver el estado de infección por el que pueda pasar el paciente. A mí me encanta cuando los profesionales hablan acerca de esos factores de riesgo, que es sumamente importante que los conozcamos. Doctora, ¿cuál nos podría decir que son los factores de riesgo para estas enfermedades? Para adquirir una enfermedad infecciosa hay muchos factores de riesgo, desde el medio ambiente, en que recordemos que cuando hay cambios de estación, cambios de frío a temperaturas más cálidas, se manifiestan algunas enfermedades propias de esta estación, que regularmente son enfermedades virales. Y es que vemos a los chiquitos, a la mayoría de niños, cuando empieza la época fría, con gripes. Es lo mismo con los adultos, empiezan con gripes cuando hay una época fría. También tenemos que en época cálida, pues vemos las enfermedades gastrointestinales que predominan en esta época. Entonces tiene mucho que ver el ambiente, los cambios de estación, pero no es lo único. Tiene también mucho que ver incluso el medio ambiente que nos está rodeando. Si es un ambiente limpio o estéril de algunos patógenos, o las personas viven en ambientes en los que sea común
ciertos microorganismos o los lugares endémicos que les llamamos, ¿verdad? La costa, por ejemplo, hay algunos lugares que son endémicos, o que eso quiere decir de que son estas enfermedades son propias del lugar, por así decirlo, que es muy común que en estos lugares haya ciertas enfermedades. Hablemos del dengue, Zika, chikungunya, que algunas regiones de Guatemala se han vuelto endémicas de esto, que es mucho más común que se vea. Eso no quiere decir que en cualquier otra región no se vea, pero es más común verlas en estas regiones. Otra cosa que también interviene mucho es el sistema inmune del individuo que está presentando la enfermedad. Un sistema inmune adaptado, un sistema inmune óptimo, es mucho más difícil que adquiera una infección. Y si adquiere una infección, esta infección va a pasar mucho más rápido. Como decía el doctor Vargas anteriormente, las enfermedades virales son autolimitantes, hacen su proceso normal en nuestro cuerpo y nuestro objetivo en este caso es los síntomas que estas enfermedades van a producir, como fiebre, dolor de cuerpo, las mialgias y artralgias que nosotros llamamos, que es el dolor en los músculos y el dolor en las articulaciones. Bueno, y si traemos este tema de las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas a la situación actual de esta pandemia y del coronavirus, bien sabemos que estos virus van a continuar existiendo en la humanidad, hablando del COVID incluso y de los otros, de la gripe y de la influenza. ¿Cómo hacemos para poder detectar la diferencia entre si tengo una gripe común a tener coronavirus? Y creo que existe ese miedo, ¿verdad?, de parte de la población. ¿Cuáles serían las diferencias? Existe ese miedo, es un miedo que existe de parte de la población, y el problema con estas enfermedades es de que al principio es muy difícil distinguir COVID de una infección, de un catarro común, de influenza. Es muy difícil distinguirlo. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy parecida. Fiebres altas, dolor de cuerpo, dolor articular, en muchas ocasiones diarrea, cuadros diarreicos. ¿Qué hacemos para distinguir realmente este proceso? El tiempo primero de incubación o el tiempo de duración de la enfermedad. El catarro común, la influenza, aproximadamente duran de 3 a 7 días la sintomatología de los pacientes. Como lo hemos visto ahora, COVID dura de 3 a 15 días la sintomatología. Entonces, para estar seguros qué tipo de virus en este caso es el que estamos padeciendo, pues sí es necesario pruebas específicas, y en este caso el hisopado, para tener una prueba diagnóstica de que es COVID o cualquier otra enfermedad. Pero ¿en qué momento, digamos, las personas ya puedan venir y decidir, me voy a hacer el hisopado porque realmente creo que sí es COVID? Es conveniente pues que el cultivo o el hisopado que se realicen sea entre los días 3 y 5 de la enfermedad, porque más o menos a este tiempo es donde empiezan las manifestaciones clínicas, ya que si lo empiezan a realizar antes de tiempo, pues el virus no se ha replicado, por lo que el resultado del cultivo puede ser negativo, y esto nos daría un resultado falso y que posiblemente después los pacientes se puedan complicar si no es tratado adecuadamente. Muy bien, gracias a ambos por las respuestas. Vamos a seguir hablando de este interesante tema. Quédese con nosotros porque en el próximo bloque nos vamos a enfocar en la pediatría, así que no cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, estamos a un paso del invierno y algo que se vuelve bastante común es la gripe. Así es, esta es época en la que vamos a ver muchos cuadros gripales, no específicamente porque sea invierno, sino porque hay modificación del sistema inmune o adaptación del sistema inmune en muchos pacientes, así que es una época común para ver este tipo de cuadros.
¿Y nos puede recordar cuáles son los síntomas de la gripe? Los síntomas de la gripe común son dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, también tenemos cansancio generalizado y tos seca, una tos que puede durar hasta 15 días. Unos síntomas bastante incómodos que incluso pueden inhabilitar a la persona. Muchas veces los pacientes son inhabilitados tanto por la fiebre, que pueden llegar a ser fiebres altas, como por los dolores musculares y el dolor de cabeza, que pueden llegar a ser muy fuertes. Bueno, pero hay una solución. Pharmalat nos presenta Lemovit en 2 presentaciones que tenemos en estos momentos acá en pantalla. ¿Nos puede decir, doctora, cómo puede ayudar Lemovit a los síntomas de la gripe? Lemovit, los componentes de Lemovit son específicamente para estos síntomas propiamente gripales, desde aliviar el dolor de cabeza, aliviar los dolores musculares, hasta el hecho de la congestión nasal, que muchas veces no un simple antihistamínico lo puede solucionar. Este es un conjugado de moléculas, es un conjugado que va a proporcionar esta efectividad ante estos síntomas en el paciente, la congestión nasal y la tos. La tos que, como les decía, puede llegar a durar hasta 15 días. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Lemovit sea mejor y diferente a otros productos? Su efectividad. Tiene una alta efectividad. Sus componentes son componentes de primera calidad, los cuales nos proporcionan a nosotros esa seguridad que va a funcionar en nuestros pacientes, tanto en pacientes adultos como en pacientes pequeños, con pacientes pediátricos. Bueno, y aquí vemos, como ya lo habíamos mencionado, 2 presentaciones. Queremos saber cómo podemos tomar Lemovit. Lemovit está en 2 presentaciones, la presentación de tabletas y la presentación de jarabes, que es para niños, pero también se les da a los adultos mayores la presentación de jarabe, dependiendo también de su peso. Lemovit tabletas lo podemos dar de una tableta cada 8 o 12 horas, dependiendo la sintomatología del paciente. Y Lemovit en jarabe lo damos dependiendo el peso de los niños. Regularmente los pediatras son los que hacen estas conversiones, pero a niños mayores de 5 años, pues ya les podemos dar 5 ml de Lemovit de, como les decía, de 8 a 12 horas. Doctora, sin duda alguna también es importante recordarle a los televidentes que hay que acudir con un especialista, con un médico, y también mantenerse hidratados cuando se tiene gripe. Estas son recomendaciones muy importantes debido a que muchas veces consideramos una gripe algo que no es una infección, no es una gripe, sino que puede ser una infección por algún otro virus o bacteria. Entonces sí es importante que acudan con el médico, y la hidratación es una de las recomendaciones mucho más importantes, tanto para la piel como para el resto de nuestro organismo. Gracias, doctora, por esas recomendaciones como siempre tan oportunas. Y allá en casa les recordamos que en esta época de invierno que se aproxima es importante que ustedes tengan al alcance de su mano Lemovit en cualquiera de sus presentaciones, y puede adquirirlo en cualquier farmacia de prestigio o llamando al 3013-3596.